Bueno, entonces ya terminamos con esa primera parte, ¿sí? De lo que es calor, lo que es dilatación lineal, superficial y volumétrica. Como ven, uso la misma expresión, solo que en volumen será 2 veces el coeficiente, perdón, en superficie será 2 veces el coeficiente y en volumen 3 veces el coeficiente. Lo que hay que tener en cuidado es por ahí, si me dan las unidades en centímetros o en milímetros o en metros, tengo que convertirlas todas al mismo valor. No interesa si está en metro, en centímetro, en milímetros, ¿sí? Pero todas tengo que trabajarlas en la misma dimensión. Eh, Ahora vamos a hacer un breve concepto teórico. Después se lo va a ampliar el ingeniero Andrade más adelante, pero para ir ganando un poquito de tiempo, ¿sí? Con lo que vimos no hay ninguna duda, ¿no es así? Con las escalas termométricas y con la dilatación en los sólidos. Profe, me fui al Sí, baño, ya dijeron los valores del último ejercicio. sí, sí, se lo anoto, Por se lo favor. anoto. Gracias. Eh, yo se los doy en centímetros porque lo había calculado en centímetros, ¿sí? Da lo mismo si lo miden en milímetro o en metros, ¿sí? Hace la conversión. ¿Alcanza a ver ahí los valores? Sí, profe, gracias. Bueno, eh, son las 4 de la tarde. Vamos a redondear un poquito este tema y después corto, ¿sí? Porque les dije que tengo que tomar el examen más luego. Parcial, mejor dicho. Bueno, el tema siguiente es la parte de calorimetría, es decir, hay una ecuación fundamental de calorimetría, que ya se la voy a desarrollar. Supongamos que ustedes toman un recipiente y lo llenan con agua, supongamos 1 litro de agua, y lo ponen a hervir. Eso va a demorar un cierto tiempo. Ahora, supongamos nuevamente que tomamos eh, pensé que se había cortado. ¿Me escuchan bien, no? Sí, Sí, profe, profe. escuchamos. Sí, Bien. profe, se escucha bien. Bueno, entonces, como les decía, supongamos que tenemos 1 litro de agua, eso lo colocamos en un recipiente y lo calentamos hasta 100 grados, hasta que hierva. Eso me va a demorar un cierto tiempo. Tomemos la otra posición de, en este caso, calentar la doble cantidad de líquido. Esto me va a llevar, lógicamente, lo mismo que enfriar el ambiente, me va a llevar cierto tiempo que retorne a la temperatura inicial. Y supongamos nuevamente que tomamos otro líquido y hacemos la misma experiencia. Es decir, calentamos primeramente un valor de 1 litro, vemos el tiempo que tarda en calentarse, ¿no es cierto?, a llevar a la misma temperatura, y vemos también qué pasa si le colocamos el doble volumen, ¿sí? Y vemos también cuánto tarda en volver a la temperatura inicial. O sea, tengo que tener
un ambiente controlado en temperatura y también en presión. Y eso vamos a ver que esa cantidad de calor que va a adquirir esa sustancia, que la vamos a denominar Q, esa cantidad de calor que va a adquirir esa sustancia va a estar dado aproximadamente por la masa de esa sustancia y la variación de temperatura. La masa habitualmente la vamos a medir en gramos y la variación de temperatura en grados centígrados. Ahora, si ustedes ven, para que esto sea una igualdad, lo tengo que afectar por un coeficiente. Ese coeficiente es muy similar al que vimos hace un rato, el coeficiente de dilatación en el sólido. ¿Sí? En este caso, ese coeficiente se llama calor específico. Entonces, esta cantidad de calor va a ser igual al calor específico de esa sustancia por la masa de esa sustancia y la variación de la temperatura. ¿Sí? Eso es lo que se llama la ecuación fundamental de la calorimetría. Si yo despejo el calor específico, me va a quedar como cantidad de calor sobre masa, variación de temperatura. ¿Y esto en qué está dado? La cantidad de calor, las unidades, digamos, ya vamos a ver las otras, pero en este caso lo denominamos caloría. Caloría. La masa en gramos. Y la variación de temperatura en grados centígrados. Entonces, el calor específico va a estar dado por calorías sobre gramo por grado centígrado. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que la cantidad de calor de la sustancia va a ser directamente proporcional a la masa, a la variación a la que es sometida, a la variación de temperatura a la que se la somete, por el calor específico de esa sustancia. El calor específico del agua vale 1. Y esa es la unidad patrón, digamos, ¿sí? También después les voy a enviar los diferentes valores de los calores específicos de las otras sustancias, ¿sí? Esas también están, si alguien tiene a mano ahora la tabla, la guía de física, en la última hoja de la guía de ejercicios, sale esta tablita, que yo después se las voy a enviar, la tengo escaneada, donde dice sustancia, calor específico, en calorías, gramo, grado centígrado, o también puede estar expresada en joule, kilogramo, grado Kelvin. ¿Sí? Son las dos formas de expresar el calor específico. Caloría, gramo, grado centígrado en un sistema, joule sobre kilogramo, Kelvin en el otro sistema. Y son valores que varían de 1 para abajo, es decir, el agua líquida, porque después vamos a ver el agua en estado sólido, el hielo, que tiene otro valor, pero el agua líquida vale 1. Y de ahí todas las otras sustancias valen un valor de 0 y 3 decimales para abajo. Entonces esto se llama ecuación fundamental de la calorimetría. Entonces me dice que una sustancia
la caloría que yo tengo que entregarle a una sustancia para convertirla, ya vamos a ver también más adelante, en sólido, en líquido o en vapor, va a depender de la cantidad de masa que tenga esa sustancia, la temperatura a la que se la somete y el calor específico de esa sustancia. No sé si alguna vez vieron también en la secundaria por ahí los cambios de estado. ¿Mm? Cuando llevo una sustancia de un estado de hielo a vapor o de vapor a hielo. Eso se llama cambios de estado. Es decir, paso de un estado sólido, lo voy a pasar a un estado líquido y después lo voy a pasar a un estado de vapor o de gas. O la inversa. Si tengo un gas, lo voy a convertir a líquido y después lo voy a convertir a sólido. Eso es lo que habla fundamentalmente de esta ecuación y de esta parte de la guía. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llama el tema? Bueno, está todo dentro de lo que es calor. Fundamental, el tema este puntual, colóquelo como ecuación fundamental de la calorimetría. Y después vamos a ver cambios de estado. Pero todo es la misma unidad de calor, la misma unidad número 1. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Usted va a pasar el apunte por la UV? No, ya le dije que yo no tengo aula virtual. Ya voy a ver si, ¿cómo se llama el profe? Ya me olvidé el nombre, Jorge Andrade tiene habilitado. Se los pasaré por ese, o si no, se los paso por autogestión. En autogestión, cada uno ingresa con su dirección, digamos, y lo puede bajar. Ah, buenísimo, profe. ¿Sí? Claro, porque no, hay algunos que no lo tienen todavía y No, por eso. Yo ahora les di algunos ejemplos como para orientarlos en el tema. Yo después les voy a publicar la guía para que ahí tengan todos los ejercicios que vamos a ir haciendo. Y bueno, algunos se los explico para que vean la metodología o todo el sistema. Por supuesto que después el resto lo hacen ustedes porque no nos da el tiempo, ¿no? Y menos ahora por esta aula, por esta virtualidad. bueno, profe, gracias. No hay de qué. Bueno, entonces, ¿esto les queda claro entonces? Cantidad de calor. Este valor, esta cantidad de calor, va a ser en realidad esto en realidad es más y menos. ¿Por qué más y menos? Porque una sustancia, cuando entrega calor, va a perder, ¿no es cierto? Y la otra sustancia que lo adquiera, lo va a ganar. Entonces, por eso pongo más y menos. Porque si hay una transferencia de energía, la sustancia que lo recibe, esa cantidad de calor la voy a considerar positiva. Y la otra sustancia que la pierde o la entrega, la considero negativa. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una sustancia a una temperatura mayor que la otra? ¿Qué va a pasar? Va a haber una transferencia de calor, ¿sí? Hasta que va a llegar a un equilibrio térmico. Eso es lo que vamos a ver en el práctico de laboratorio, el calorímetro. El calorímetro es un dispositivo que es básicamente como un termo, en donde vamos a medir el calor, justamente este calor específico, esta constante que va a depender del material, como les dije, va a depender de qué tipo de material. Aluminio, cobre, latón, bronce,
oro, plata, todos tienen, así como vimos en el coeficiente de dilatación lineal, también tiene un coeficiente para el caso del calor. ¿No? Hay algunos materiales que absorben más calor que otros, ¿sí? O que permiten la circulación o la transferencia de calor. Entonces, en el calorímetro vamos a determinar el calor específico de esa sustancia, que después se lo voy a explicar al práctico real cómo es que lo hace, lo realizamos en el laboratorio de física, pero lógicamente ahora no vamos a tener posibilidad de eso, pero sí lo vamos a hacer con un software que es una simulación. Está buenísimo porque ustedes pueden poner ahí varias sustancias, hacer varios ensayos y bueno, les va a dar el valor. Entonces, si una sustancia entrega cierta cantidad de calor, ese calor a esa sustancia lo vamos a considerar negativo. Y la otra sustancia que adquiere esa cantidad de calor la vamos a considerar positiva. Esa es la nomenclatura que vamos a usar. Entonces, el calor específico va a estar dado. Si vamos a trabajar en calorías, esto tiene que estar la masa en gramos y la temperatura en centígrados. Y si vamos a trabajar con el otro sistema, es decir, la energía, recuerden que se mide en Joule, esta masa la vamos a medir en kilogramos y la temperatura en Kelvin. ¿Quedó? ¿Alguna pregunta? Profe. Sí. Una duda sería, ¿en qué momento usted puso ahí en la fórmula más menos calor específico por masa por variación térmica? Exacto. ¿En qué momento sería, o eso en los ejercicios nos va a ir más o menos guiando, en qué momento sabemos positivo o negativo? ¿Puede salir un Q positivo, un Q negativo? ¿A eso se refiere? Exactamente, sí, sí. Y eso lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos la parte de los gases en un ciclo cerrado, ¿sí? Es decir, yo, bueno, acá ya veo qué ejercicio podemos hacer. Déjenme ver, a ver. Claro, porque usted estaba diciendo el positivo para el que está entregando calor. No. Este valor, esta cantidad de calor puede ser positiva o negativa. Depende. Si el que adquiere el calor va a ser el positivo, ¿sí? Sí. Ah. ¿Sí? Bien. Entonces, esa cantidad de calor va a ser positiva. ¿Por qué? Porque estoy adquiriendo calor. Y va a ser negativa cuando ese cuerpo entregue calor o transfiera calor. ¿Sí? Bien. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto es para una sustancia, ¿sí? Para la otra sustancia va a tener la misma expresión. Ahora, cuando yo digo que tienen cuando hay equilibrio térmico, significa que ambas cantidades de calores son la misma, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver en los ejercicios. Por ahora, el concepto es de que la cantidad de calor de cualquier sustancia se la determina por su masa, por la variación de temperatura en la que ocurrió el proceso y el calor específico de esa sustancia. ¿Seguro? ¿Quedó claro eso? Sí, profe, gracias. Bueno, por eso les decía, supongamos que tomemos 1 litro de agua, lo calentamos hasta hervir, bajo ciertas condiciones de temperatura ambiente, o sea, en un ambiente controlado y a la misma presión atmosférica. Vamos a ver que va a tardar cierta cantidad de tiempo. Si duplicamos esa cantidad de agua y la llevamos nuevamente también a esa temperatura, supongamos de 100 grados, vamos a ver que se va a duplicar el tiempo.
Si colocamos 3 veces esa cantidad de agua, vamos a ver que va a tardar también 3 veces ese tiempo, ¿sí? O sea que vemos que hay una proporcionalidad directa entre la masa y el periodo de tiempo que tarda en llegar a esa temperatura. Lo mismo si esa agua que se calentó o ese líquido, cualquiera sea, vuelve a las condiciones iniciales previas. Vamos a ver que va a tardar también un cierto tiempo. Entonces va a depender, entonces, justamente de su masa, por eso es directamente proporcional a la masa, directamente proporcional a la variación de temperatura y a su calor específico, que es propio de cada material, que para el caso del agua, reitero, vale 1. Bueno, y esto va a depender si lo mido en calorías, gramos, grados centígrados, o se los escribo acá al lado, de nuevo, en joule, sobre kilogramo, Kelvin. El calor específico lo puedo medir de esas dos formas. Bueno, a ver. Les voy a dictar el ejercicio 2 de la guía. Después iremos viendo el resto, ¿sí? Pero para que hagamos el cálculo. ¿De acuerdo? Yo ahora se los dicto, se los desarrollo y después veremos los otros. ¿Están listos para copiar? Sí, profe. Bueno. Dice una taza de café de masa 0,25 kilogramos a la temperatura ambiente se llena con 250 centímetros cúbicos de café. ...250 centímetros cúbicos de café hirviendo. Punto seguido. La taza y el café llegan a un equilibrio térmico a 80 centígrados. Punto seguido. Si no se ha perdido calor, ¿cuál es el calor específico de la taza? Bueno, entonces tenemos que la taza tiene una masa de 0,25 kilogramos. A esa taza se le agrega 250 centímetros cúbicos de café hirviendo. Después dice que la temperatura alcanza a 80 grados centígrados y la taza
se encontraba a la temperatura ambiente, ¿sí? O sea, tomamos como temperatura ambiente 25 grados, ¿sí? O sea que la temperatura inicial son 25 grados. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo que calcular el calor específico de la taza. ¿Qué son estos 250 centímetros cúbicos de café? Es agua, básicamente, ¿sí? Entonces, todo este café que está hirviendo, o sea que la temperatura del café o del agua inicial son 100 grados. Esto implica que esa temperatura inicial son 100 grados, ¿no es así? Toda esa cantidad de calor que tiene esta cantidad de agua, porque es café, pero es agua en sí, que está a esta temperatura, le va a transferir ese calor a la taza. Esa taza que está a una temperatura inicial de 25 grados y tiene esa masa, la taza tiene esa masa, y ambas dice que tanto la taza como el café van a llegar a una temperatura final de 80 grados centígrados. Entonces, ¿cómo tengo que plantear? Yo acá tengo, en realidad, un Q de la taza y un Q del café. Si esto va a llegar a un equilibrio térmico, significa que ambos valores los tengo que igualar a cero. Es decir, este Q del café, ¿a qué va a ser igual? Dijimos que es masa por calor específico por delta T. Y este Q de la taza también es masa, calor específico por delta T. O sea que estos dos términos, básicamente los tengo que sumar y igualar a cero. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar masa de la taza, calor específico de la taza por delta T, más masa del café, calor específico del café por delta T, todo esto lo hago igual a cero. ¿Por qué lo hago igual a cero? Porque es un equilibrio térmico. Perdón. Algo análogo. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron Física 1 y vieron la parte de estática? ¿Qué hacían? Cuando tenían que determinar la tensión y la fuerza de alguna cuerda, hacían la sumatoria de la fuerza en el eje X por el ángulo que formaba con respecto al eje X, todo eso lo igualaba a cero. Hacía también la igualación en el eje Y, lo igualaba a cero. Entonces, para encontrar el equilibrio, en ese caso era de fuerzas. Bueno, acá es algo similar, solo que acá va a ser equilibrio térmico. Por eso lo igualo a cero. Si no, acá tendría que poner igual, ¿sí? Igual borro, ¿se entiende, no? ¿Siguen hasta ahí? La temperatura ambiente, sí, como dije, está a 25 grados centígrados. Bueno, entonces, ¿cuál es mi incógnita? Dijimos que es el calor específico de la taza. Entonces, de acá tengo que despejar. Entonces, ¿acá qué tengo?
estos 250 centímetros cúbicos los tomo directamente como gramos. Lógicamente que estos 0,25 kilogramos lo tengo que expresar en gramos, ¿sí? Tengo que tener consistencia dimensional. O sea que estos son directamente 250 gramos. Y estos son también 250 que lo tomo como gramos. Eso es metros, centímetros cúbicos. Bueno, vamos sustituyendo. Voy a borrar esto que eran los datos, o mejor dicho, lo dejo ahí y escribimos acá nuevamente. Dijimos que era masa del café, calor específico del café, por delta T, más masa de la taza, calor específico de la taza, por delta T. Mi incógnita, esto era igual a 0. Mi incógnita es esto. Bueno, acá sustituimos. Son 250 gramos. Calor específico del café, dijimos que como el café es agua, esto vale 1. 1 caloría, gramo, grado centígrado. ¿Qué delta T? Dijimos que la temperatura final, ¿cuánto va a ser? 80. ¿Cuánto era la temperatura inicial del café? Dijimos que estaba hirviendo, o sea, 100 grados. Son grados centígrados. Más la masa de la taza, dijimos que era 250 gramos. Bueno, sigo acá abajo. Calor específico de la taza es lo que tengo que determinar. ¿Qué temperatura? Temperatura final. ¿Cuánto era la temperatura final? Dijimos que llegaba a una temperatura de 80 grados. Menos. ¿Cuánto era la temperatura inicial de la taza? La temperatura ambiente, 25 grados. Ahí tengo planteada la ecuación. Y de acá tengo que despejar el calor específico. Si se fijan, dijimos que esta cantidad de calor, que es del café, se lo va a entregar a la taza. Pierde calorías. Fíjese, ¿qué valor me da acá? Todo este término va a ser negativo, porque son 80 menos 100, me quedan 20 grados. Menos 20 multiplicado por todo esto me va a dar una cantidad de calor negativa. Todo este término va a ser negativo, que después al pasarlo al otro término me va a quedar positivo, y después al dividir por todo este término del calor específico me va a dar un valor positivo. ¿Se entiende, no? Entonces, desarrollamos acá. Me va a quedar calor específico de la taza. Dijimos que eran los 250 gramos por estos 80 menos 25 grados centígrados más este término, que me quedaba 250 gramos por 1 por 20 grados centígrados, menos 20 en realidad. Esto es igual a 0. De acá despejo el calor específico. Bueno, a ver, hagan el cálculo ustedes. A ver cuánto les da, ¿sí? No, después de esto, una que ya no doy más con la voz y otra que tengo que preparar el parcial. Quería simplemente darles una introducción de este tema. A ver si hacen ese cálculo y vemos qué valor les da, ¿sí? Nos quedan 4 minutitos. Si no, se los expreso yo acá. Antes que corte, se los doy yo. Después hacen ustedes el cálculo. Todo esto me quedaría con un valor de 5.000 calorías
sobre 13.750 gramos grados centígrados. Este valor le da 0,3636 caloría gramo grado centígrado. Entonces reitero, el calor que entrega el café, que es agua, que está a una temperatura de 100, se lo va a transferir a la taza, que estaba a una temperatura de 25. Y todo el sistema queda con temperatura final de 80. Tengo que sumar ambas cantidades de calor, y de ahí, en este caso, porque me pregunta la consigna, tengo que determinar el calor específico de la taza. Eso ya es álgebra pura. Pero el concepto es este. Esto me dio un valor negativo. ¿Por qué? Porque entregó calor. El de la taza, es un valor positivo porque adquirió el calor. Entonces, ahí vemos que el concepto de por qué hay un Q negativo y hay un Q positivo. Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna consulta rápida? ¿Alguna consulta rápida, chicos? Sí, ¿cómo te me llegó el despeje último? Y todo este término, que es un valor, que son los 5.000, lo paso de término, pasa a 0, y todo esto que está multiplicando el calor específico, 80 menos 25, por los 250 me dan estos 13.750 gramos grados. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí me di cuenta que estaba multiplicando, no sumando. Exacto. Bueno, antes que se corte, que nos quede un minutito, nos vemos entonces el martes que viene. No se olviden de enviarme quiénes son los que tienen que hacer los prácticos, ¿sí? Y nos vemos el martes que viene a la misma hora. Por ¿Martes este mismo o lunes? Canal. Perdón, el lunes. Con a esta misma hora y en este mismo canal. Profe, el después teórico, ¿cuándo tendríamos? El martes. ¿Sabe a qué hora? Creo que era a la misma hora, sí. A la 1:15 también. Perfecto, muchas gracias. Él les va a enviar el link de reunión. Muchas gracias, profe. Bueno, suerte. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.